Y si vamos a hablar del movimiento, ¿cómo nos vamos a olvidar del teatro, donde el cuerpo es el gran actor? Como decía Artaud, había que expulsar a la literatura del teatro y hacer hablar a los cuerpos. Y para esto, ¿a quién tenemos del otro lado para que nos hable del movimiento en el teatro? ¿Estará Julieta Strasberg, tal vez? Sí, Presente. no, pero hoy sí, ¿dónde te has vestido, cariño? ¿Qué es eso? ¿Qué puedo hacer yo con este pullover de Olguita al lado de ese look supremo? Olguita, Olguita, mira qué lindo lo que me dio, ¿no? Por tanto hablar de Olguita, finalmente Olguita quiere participar de este programa. Ahora, lo que no vende es esos anteojos, ese aplique que tenés en los pelos y aparte también veo bijú, todo. ¿De dónde sale todo eso, Juli? Bueno, no, esto no es tan generoso como Olguita, o sea, Sí, todo pagado por Julietita, sí, Carmenalda los accesorios, Mami Blue el vestidito, y sí. como siempre, María Ceballos con estos accesorios maravillosos. Y yo dije, Che, a estamos María hablando Ceballos de... no se le puede pedir un avisito, que se suscriba, que se baje la app, alguna cosa, ¿no? Porque María Ceballos la nombramos todos los viernes, que tenga un Sí, ya poquito vamos de a hablar con María generosidad. Ceballos. María Bueno, Ceballos es la abuela, la que tengo que hablar es con Babi y sí, con la otra chica que no me acuerdo cómo se llama. Así que, bueno, esto que tengo acá, estos sí, LED sí. maravillosos del carnaval carioca del último casamiento al que fui, Sí, mira, hay gente que dije, se casa, qué locura, sí. hay gente que aún se casa. Me hizo acordar, dije, ¿qué objeto puedo llevar? Pensé en antiparras tipo para nadar, dije, me rompe un poco el outfit, no me va a quedar tan fashion. Ajá. Y cuando dije, las LED, ¿por qué? Porque cuando fui a ver Pibitex del Río, en Ujú. el Teatro El Grito, que me invitó Cara Alfonso, una genia, a la que le decimos que se tiene que poner a cargar todos los eventos, que tiene 200 millones de horas de En la teatro agenda, en la agenda, por favor. Caro en, Alfonso, en prensa, tuti. revueltoradio.com.ar. Y decime, ¿esta obra dónde es que se puede ver? Si es que todavía se puede ver. Todavía se puede ver hasta finales de julio y seguramente va a seguir porque es una genialidad. Los jueves a las 21 horas en el Teatro El Grito. Ay, qué voz de locutora me sale con el resfrío. Muy linda voz, sí. Vos sabés, Juli, que estaba pensando que en algún momento en esta columna vamos a tener que hablar de vestuario, ¿no? Porque siempre que se Ah, habla de sí. teatro, se habla de las obras. Tenemos que hablar de escenografía, tenemos que hablar de vestuario, de todas estas disciplinas que siempre quedan atrás y que nadie visita y que estaría bueno traer a esta columna. Pero no hoy, no hoy. No, Hoy hoy vamos a hablar de la obra que vos nos estás presentando, sí. igualmente sí voy a mencionar algo que es muy interesante en la escenografía, porque Pibitex del Río, ahí en Costa Rica 54-59, Teatro El Grito, además un texto escrito por Fabián Díaz que ganó el Premio Nacional de Dramaturgia, Potencia y Política 2020, y Pa, el qué hecho de que título, diga, ¿no? Del concurso, ¿no? Porque cuando sí, termina pero ya, el 20, sí. 2020 tiene un porqué, porque esta obra nace de una historia real. Ujú. Y cuando vos decías recién en la entrevista con ese genial bailarín, con esas fotos hermosas y toda esa ternura que me dio, Sí, es todo, muy nadie sabe lo tierno, que Fede. es muy Es tierno. tierno e intenso. Que son dos virtudes que cuando vienen juntas generan mucha emoción. Mucha emoción. Sí, y mucha potencia. Decías lo que nadie sabe lo que un cuerpo puede, siempre traemos a Spinoza, y en esta obra nadie sabe lo que un cuerpo puede, y lo vemos allí. Y pensaba en la poética del movimiento Ujú. en el teatro, por lo menos a través de esta obra, y me busqué como 6 puntos para hablar, y me agarré del texto de Fabián Díaz, que es hermoso, con la actuación de Delfina Colombo, que tengo que decir que, error mío, no la conocía, Ujú. y es una actriz excepcional. Le vi mucho de la mano del director, que es Iván Mosher, que es un actor, director, dirigió como más de 38 obras, pero además es un actor muy bueno. Lo hemos visto a veces en papeles menores en la televisión pública o en la televisión, pero en muchas obras del teatro independiente, una formación espectacular,
una personalidad muy, tiene un estilo muy propio. Bueno, vamos a volver a la obra. Encarnan la historia de Javi. Javi es un hecho verídico. Durante la pandemia quedó separado de su mujer, era un pibite de 23 años y quedó del otro lado del río Bermejo. En la historia real me parece que eran otras provincias, pero en la adaptación está Chaco y Formosa. Ajá. La historia real creo que, porque estuve buscando en internet, este chico de 23 años que murió ahogado, intentando cruzar el río para ver a su hija, con las restricciones, había intentado durante meses convencer al poder de que lo dejaran cruzar. Ajá. Y como no se podía, y él estaba absolutamente... el movimiento y la pasión de juntarse con su mujer y con la Lupecita, la chica, la nena, la pibita que habían engendrado a orillas del río, bailando cumbia. Entonces, en esta obra, donde hay un río hecho de LED, de unas luces LED, por eso el LED original, donde hay unos ladrillos que son la casita y que son también el colchón y que son también el escenario donde él, sin saber nadar, empieza a entrenar porque él decide que él va a ir con todo lo que un cuerpo puede, a llevarlo al máximo y a cruzar al otro lado. Me haces acordar, Julia, a cómo todas las fronteras y los muros generan teatro e historia, ¿no? Así fue con el muro de Berlín. Las cosas que hacían las personas a veces volaban en globo, peligrosamente 2 o 3 familias para atravesar el muro e ir del otro lado, ¿no? Impresionante como a veces poner una valla, poner una frontera, impedir pasar, genera mucho deseo de pasar. Hay que avisarles a los que ponen vallas, ¿no? Ojo. Ojo con los muros visibles e invisibles. Y acá también es como que la pregunta disparadora es ¿qué significa moverse cuando todo está quieto? Porque si algo fue estar quieto, por lo menos los cuerpos de golpe, como un freno de manos, fue la pandemia y el encerrarnos todos, ¿no? Entonces, los cuerpos, pero había cuerpos que insistían en desplazarse, aún cuando la ley, cuando el río, cuando la peste, cuando todo decía que no. Entonces, el primer pensamiento, o la primera estética que pienso, o poética del movimiento, es el movimiento como deseo. Y ahí lo traigo a Spinoza, con esto de nadie sabe lo que un cuerpo puede, porque lo vemos, que en realidad la vemos a ella, a Delfina Colombo, que se encarna ese Javi que te la super crees, y está ahí y entrena, y el río le escupe una soga de saltar de los chicos, y anda ahí y pedalea en su moto, y baila cumbia, y nos cuenta la historia de cómo la conoció a su mujer, a su novia, que eran todos pibites del río, que iban al río y se amaban, y bailaban, y hacían el amor a la orilla del río. Y en un momento dice, el río me dio esta soga, y desde que llegó no dejo de saltar. Y si somos 3, se baila igual, ¿no? Porque bueno, recién Mariano hablaba del ritmo como el corazón de la música y con Fede hablábamos de generar deseo y después en el despelote en el tallercito me preguntaban cuáles son las fuerzas implicadas cuando uno deja el argumento. Bueno, la fuerza del deseo, pero la fuerza deseante antes de desear algo. No es quiero cruzar el río, es la fuerza que desea hacer. Después viene la cosa. Y la fuerza, toda esa preparación la ves ahí en ese escenario reducido que te imaginas, ese cuerpo que se desplaza, que va, que se transforma en aletas, que se transforma en branquias, que salta a la soga. En un momento dice, no sé si le puedo ganar al Bermejo, pero que se la voy a pelear. Y ahí tenemos otro movimiento que vos lo mencionaste, otra poética del movimiento como frontera, ¿no? El río como la cárcel líquida, como una frontera también, el control estatal, porque él hay un momento, digo él, pero es ella, la actriz, pero es él, porque es a Javi. Salud, no está bien de salud, justamente. Salud es lo que te enviamos un paquete de salud. Pensaba que el río
el río, por más cárcel líquida que sea, es la metáfora por antonomasia del movimiento, ¿no? Desde Heráclito hasta acá, todo lo que es líquido, todo lo que fluye es lo indetenible, como tu tos, podríamos decir. Exactamente, no la puedo controlar. Sí. Y mirá lo que decía en un momento, porque le iba a hablar al Poli, y le decía, dale Poli, te invito a unas pizzas, te llevo a tomar una birra, y tratando de seducir, que es un poco lo que el protagonista de la historia verídica de 23 años hacía. Le pedía al poder que le permitiera el movimiento, y no se podía, que le permitiera encontrarse con su amor, su hija, su mujer. Bueno, en un momento dice, el río se traga todo, posta, decía, porque él probaba, como no sabía nadar y estaba entrenando, pero sin el río, por afuera, que soñaba que su colchón se transformaba en agua, en río, y lo nadaba, soñaba que se le salían branquias, que se le salían aletas, él soñaba y entrenaba. Bueno, en este país sabemos que el río guarda todo y a veces lo devuelve, sí, y a veces y a devuelve. veces lo devuelve. Ahí también me acordé de Mirar al río, una de las otras obras que hemos hablado, ¿no? Esto del río que todo lo escupe, la soga que le escupe, el cochecito que le había mandado, la tijerita que le había mandado la Lupecita. Él imaginaba que la Lupecita le mandaba cosas y juguetes que arrojaba al río desde el otro lado, la hija. Como un gran lugar, como un gran guardamueble, diría, ¿no? Como un gran reservorio de aquello que va a regresar cuando la historia decida que tiene que regresar. Y es muy emocionante toda la obra, les tengo que decir, porque cuando dice el río se traga todo, vos ya te vas imaginando para dónde va la cosa, y te dice 100 metros, parece una gilada, pero no, porque te habla así, bien popular, ¿no? ¿Me recordás otra vez dónde la podemos ver y cuándo? El Teatro El Grito, todos los jueves a las 21 horas. Bien. Pensaba también en otra poética de movimiento, el movimiento como memoria corporal, ¿no? Porque esa cosa de la herencia, el padre de él no sabía nadar, él no sabía nadar, pero iba a aprender a nadar, y además él de alguna manera desafía y se vuelve orilla de alguna manera e intenta soñar con eso que va a pasar cuando dice en un momento, por ejemplo, cuando cruce le voy a cubrir las manos de besitos. Cuando era chico me decían que lloraba mucho. En un momento dice, cuando está nadando, tal vez, imagino ahora, yo tenía el río adentro. Ay, tiene unas poéticas. Hermoso. Hablando de esto de la memoria del cuerpo, que hablaba Fede también, ¿no? Que los bailarines también, no olvidan la que coreografía. No se pierden, no como los... Y pensaba en el pianista, en la película del pianista, cuando el tipo no puede tocar y toca en el aire. Y toca en el aire, ¿no? Porque las manos recuerdan, el cuerpo recuerda. Impresionante eso. Gran actor, gran actor. El ritual de paso, la poética del ritual de paso, la idea de pasar al otro lado, el soñar con que el colchoncito se hace agua y puedo nadar, que cada brazada es un cross, un movimiento de una lucha contra el río, bracear para resistir, para ser, y el río que también deviene cuerpo cuando finalmente se arroja al río, ¿no? Es un río que es movimiento como política de amor, podríamos decir, porque él subvierte esa política a la que le pide que le dé el permiso para juntarse con la Lupecita y la Yani, ahí me acordé el nombre de la chica, la Yani, pero no, porque él quiere bailar, quiere hacerle el amor, quiere escuchar cumbia, la cumbia también está presente, el manejo del cuerpo que tiene Delfina Colombo debe tener mucho que ver con la danza, y es una invención poética, el movimiento es una invención poética, y acá, que a mí que me gusta el teatro con el cuerpo bien puesto ahí, donde uno lo ve moviendo, dice en un momento, soy una libélula que atraviesa la noche, subo, sueña, ¿no? Que suba, que se prende al tren de madera, los ladrillos de colores, agarro el pato verde, lo fijo entre los dientes, o sea, es pelearle al río con los dientes apretados, es una belleza. Me gusta y me quedo con esto para invitarlo a Martina que te regale a vos también un tema para cerrar esta columna,
políticas del movimiento. Qué Qué interesante lindo. sería instalar políticas del movimiento para ponernos en acción en todas las disciplinas. A ver, Martín Camarero, ¿qué opinás vos de esto? Mientras le mandamos un enorme beso a Juli, que se vaya esa tos de una buena Que se vez. vaya. Que Pibitos del Río nos salpique bien salpicado. Así sea.